mis chulas, mis chulos, bienvenidos una vez más a mi canal. Les saluda su amiga Jenny, sean todos bienvenidos. Así que bueno, mis chulas, mis chulos, el día de hoy, como ustedes ya pudieron darse cuenta, les traigo esta preciosa manualidad. Sí, mis chulas, mis chulos, un jarrón hecho de cartón. Así como ven, lo estuve pintando en color negro y blanco, pero eso es opcional. Ustedes lo pueden pintar del color que ustedes deseen, de su preferencia. Así que yo espero que les gusten. Como ven, a mí me súper encantó el resultado. En el canal ya hay un video de un jarrón gigante, así que por aquí arribita dando el link para que vayan a checarlo. Y pues bueno, como les digo, a mí me súper encantó el resultado. Es relativamente fácil, lo único que es se toma su tiempo, pero vale la pena, mis chulas. Miren esta chulada. Así que bueno, mis chulas, mis chulos, si les interesa saber cómo es que yo realicé este jarrón de cartón, si es fácil o es difícil, entonces te invito a que te sientes, te pongas cómoda y comencemos. Aquí yo pues ya más o menos saqué las medidas y dibujé más o menos lo que va a ser el jarrón. Como ven, de alto va a tener 33 pulgadas, que es equivalente a 83 centímetros. En la parte de aquí en medio, que es como lo más gordito, va a ser de 13 pulgadas, lo que equivale a 33,02 centímetros. Lo que es la cinturita de acá arriba, esta cinturita va a ser de 5 pulgadas, lo que es equivalente a 12,7 centímetros. En la parte de aquí abajo, lo que es abajo del jarrón, es de 6 pulgadas, lo que es equivalente a 15,24 centímetros. Lo que es la parte de la boca del jarrón, es de 9 pulgadas, lo que es igual a 22 centímetros, ¿ok? Así que esto es más o menos lo que vamos a dibujar en el cartón. Así que ustedes, si no han visto el otro video de un jarrón que tengo, ahí les muestro cómo pues hacer una plantilla con libretas. Lo primero que voy a empezar a hacer es que voy a utilizar 4 hojas de libreta, así que las voy a estar uniendo que queden bien derechita una con otra para que la plantilla que vamos a hacer nos quede también derecha. Así que yo voy a estar juntando 4 hojas y esta es la plantilla que vamos a tratar de sacar. Voy a mostrarle más o menos cómo sacar las medidas. Bueno, y hagan de cuenta que la figura que yo tengo aquí vamos a sacar solamente la mitad, ¿ok? Como esto mide 22 centímetros, hagan de cuenta que nosotros vamos a sacar la mitad. Yo aquí al último terminé haciéndolo de 10 centímetros, pero eso va a ser como la base para sacar todas las plantillas, así que no se preocupen que de los centímetros que hagan, de eso va a quedar. Así que también voy a estar midiendo lo que es de largo, que son 33 pulgadas. Yo me voy a ayudar con esta tabla que está bastante derecha, ya que compré una regla después que había hecho todo esto, pero bueno, vamos a medir como hasta donde empieza lo gordito, digamos que son 18 pulgadas. Hasta ahí voy a estar haciendo un puntito para después hacer una rayita con la regla. Como les digo, estas rayas nos van a servir para irnos guiando a la hora de ya hacer toda la figura. Después de ese puntito voy a hacer a 14 centímetros hacia arriba, voy a marcar otro puntito y después hacia la orilla otro 14 centímetros. Aquí, como les muestro en los puntitos, van a ser 14 centímetros. Y después de ese puntito voy a medir, otros 14 centímetros para arriba, pero en realidad van a ser 16, llegando hasta donde hicimos la rayita de los 10 centímetros. Espero que me puedan entender, chicas, o si no, repitan el video para que más o menos se den una idea de los pasos que estoy haciendo. Pero una vez que ya marcamos los puntitos,
vamos a hacer las rayas, como les digo, ya que eso nos va a servir de mucho para guiarnos. Así que bueno, una vez que ya tenemos los puntitos, como ven, de aquí, del primer punto al segundo punto son 48 centímetros y del segundo puntito para arriba son 14 y después otros 14 y a lo último hasta arriba son 2 pulgadas más, ¿ok? Así que bueno, yo como les decía me voy a ayudar con esta tabla para que la raya me quede bastante derecha. Así que bueno, aquí nada más vamos a tratar de unir los puntos. Una vez que hicimos esta primera raya, aquí sí ustedes van a tratar de hacerle una curvita para unir el segundo punto al tercero, como ustedes lo ven aquí en el video. Le hacemos una curvita y después vamos a unir ese otro punto al siguiente, pero eso ya va a ser a ojo de buen cubero, mis chulas. Yo sé que ustedes lo van a hacer mucho mejor y les va a salir excelente. Después nada más unimos el último puntito como ustedes lo están viendo aquí. Miren, es súper fácil. Bueno, lo que es el inicio, como ven, de ancho me quedó de 10 centímetros y de alto a la primera rayita son 16 centímetros. Después a esta parte que es delgadita es de 4 centímetros y de ahí para abajo son otros 16 centímetros. De esta raya a la siguiente son 14 centímetros. Y del punto este al final son 48 centímetros. Así que bueno, mis chulas, mis chulos, yo espero que me hayan entendido de verdad. Y si no, pues como les digo, a simple ojo más o menos se pueden dar una idea. Así que ahora lo que vamos a estar haciendo es estar pasando este molde al cartón, que nos quede bien derechito, mis chulas, mis chulos. Y yo voy a estar necesitando 15 plantillas, o sea que vamos a hacer en total 15 moldecitos de esto para después pasar al siguiente paso, que va a ser pues pegarlos. Yo aquí tengo un tubo que es de 2 pulgadas. Yo les recomiendo que al tubo le hagan las rayas. Yo se lo puse aquí como arriba, como les muestro. Le hice unas rayitas, pero la verdad que les recomiendo mejor que rayen el tubo completamente para que a la hora de pegar le quede lo más derecha y a la misma distancia todas. Así que bueno, aquí nada más vamos a encargarnos de pegar y pegar todas estas plantillas. Como ven, yo voy a empezar primero con las de las orillas. Este pegamento me salió súper bueno, mis chulas, mis chulos. Pega súper rápido y queda bastante fuerte. Así que bueno, todo esto pues lo van a ver en súper cámara rápida, porque nada más vamos a empezar a pegar las plantillas. Y pues mientras les dejo musiquita para que sigan viendo. Y una vez que terminamos de pegar todas las plantillas, como ven, a mí me quedaron unas un poquito más altas, pero no se preocupen, mi chula, que eso lo podemos recortar y emparejarlo. En la parte de abajo nada más le puse un circulito para pues después nada más forrarlo. Así que yo voy a estar usando esta cinta adhesiva para envolverlo todo, para después pegarle el periódico. Pero si no tienen este tipo de cinta, pueden usar cualquier tipo de cinta, nada más que pegue y les funciona muy bien. Así que yo voy a estar pegándolo todo por todo alrededor de este jarrón. También en la parte de arriba. Esto es súper fácil, mi chula, súper rápido, y la verdad que, como les digo, el resultado está súper increíble. No parece un jarrón de cartón. Así que no esperen más y háganse ese precioso jarrón. Así que bueno, aquí al último decidí cortarle la mitad de la plantilla en la parte de la boca, ya que queremos ese efecto pues de que quede como una boca de jarrón. Así que yo le estuve recortando un pedacito para darle ese efecto, y después estuve pegando
terminando de pegar la cinta para que la boca nos quedara perfecta. Así que bueno, ahora vamos a pasar a pegar el periódico y vamos a usar un recipiente bastante grandecito. Vamos a ocupar resistol o pega escolar y un poquito de agua. Así que el periódico ustedes lo pueden recortar ya sean pedazos grandes, pedazos pequeños, como a ustedes se le haga más fácil, mis chulas. El chiste es que envolvamos este jarrón de periódico. Así que bueno, aquí voy a estar poniendo la pega o el resistol y le voy a estar agregando un poquito de agua para que esto nos quede pues un poco más líquido, que no nos quede tan espeso. Ustedes pueden usar engrudo si no tienen la pega, o si es más cara pues hagan engrudo, que por ahí hay bastantes recetitas de engrudo, ¿ok? Así que bueno, voy a empezar a pegar todo el periódico. Yo lo voy a estar colocando de esta forma, así como medios acostaditos. Así que lo voy a empezar a pegar por todo el jarrón, mis chulas. Arriba, abajo, al lado, hasta que nos quede bien forradito. Y yo les di 4 pasadas de periódico, o sea 4 capas, mi chula. Lo dejamos que se seque, después le ponemos la segunda, dejamos que se seque la tercera, y cuantas capas ustedes le quieran poner, que entre más capas mucho mejor. Y bueno, mis chulas, una vez que ya le pusimos las 4 capas y lo dejamos secar, ahora voy a pasar a pintarlo. Como ven, yo voy a estar utilizando esta pintura en color blanco y esta brochita que es bastante pequeñita. Así que vamos a empezar a pintarlo. Yo aquí comencé a pintarlo, pero me agarró la lluvia, mis chulas, así que nada más les grabé un pedacito. Y bueno, aquí les voy a estar mostrando una fotito después de 2 capas de pintura, mis chulas. Ustedes lo pueden dejar así, nada más lo lijan con una lija que sea bastante delgadita y le borran las pancitas, las rayitas que tenga. Pero yo lo quise llevar a otro nivel, así que yo estuve agregándole un poco de cemento blanco. Lo pueden conseguir pues en Home Depot, en Lowe's. Así que eso es muy fácil. Mezclan un poquito de agua, un poco de cemento, y como ven no es dañino para las manos. Se lo puse por todo el jarrón y así es como me quedó. Así que obviamente lo vamos a lijar para quitarle todo eso rasposito que le quedó. Así que mi esposo me va a estar ayudando y él lo lijó con una lija bastante gruesa. La verdad no sé qué medida es, pero él estuvo lijándolo para dejarlo bien lisito. Así que pues una vez que ya terminó de lijarlo muy bien, por aquí les voy a mostrar otra fotito que así es como se ve en color blanco, nada más. Pero como yo soy más extrema, yo le estuve colocando un poco de cinta adhesiva de esta manera, mis chulas. Si ustedes quieren un videito más detallado, déjenmelo en la cajita de comentarios, que yo más adelante les hago un videito bien detallado de cómo yo puse esta cinta adhesiva. Bueno, y aquí lo voy a estar pintando con esta pintura en aerosol color negro. Ustedes pueden usar el color que ustedes quieran. Y también, mis chulas, mis chulos, en la cajita de información les voy a estar dejando los materiales, también el link al video del jarrón que hicimos primero, así como también mi otro canal de YouTube, que aún no subo contenido, pero muy pronto verán contenido en ese canal. Y una que otra información, así que por favor, mis chulas, mis chulos, chéquenlo y les agradecería de corazón su apoyo. Aquí nada más vamos a retirar la cinta y voilà, mis chulas, así es como queda el resultado. Y bueno, mis chulas, después de tanto, así es como ha quedado el resultado. Como ven, no es nada perfecto, pero está precioso. A mí la verdad me súper encantó. Yo espero que a ti también te haya gustado, y si te gustó no olvides regalarme un like, suscribirte al canal para que formes parte de esta hermosa familia y compartirlo
con todo el mundo, mis chulas, mis chulos. Así que bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Así que nos vemos en la próxima. Bendiciones. Bye.